Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía con el pelo rojo, con la inteligencia de Minato y era un prodigio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. El primer día de la segunda prueba de los exámenes Chunin, era la primera vez en mucho tiempo que un pájaro mensajero con una convocatoria urgente al consejo del Hokage tocaba el hombro de cada Chunin veterano de la aldea. Al atender el llamado, la cámara pronto se llenó de nubes de humo provenientes de múltiples cuerpos de Chunin que parpadeaban. Uno de los supervisores del examen Chunin le había informado al Hokage sobre sus impactantes hallazgos de un grupo de cadáveres sin rostro. La evidencia fotográfica fue presentada a los Chunin. Aunque estaban perturbados, la mayoría de ellos parecían felizmente ignorantes de sus implicaciones. Sin embargo, unos pocos selectos palidecieron de inmediato. La técnica de la copia facial que desaparece, pero eso no puede ser, como era de esperar, fue Anko quien escupió sin rodeos el nombre del culpable: Orochimaru. Esa serpiente ha vuelto. Sí, dijo el Hokage con pesadez. Yo también creo que ha regresado. No puede ser una coincidencia que esto haya sucedido en medio de los exámenes Chunin, cuando nuestra aldea está llena de ninjas extranjeros. ¿Deberíamos cancelar los exámenes entonces? No, Orochimaru sabe que esta técnica lo delataría en un instante. Y, sin embargo, dejó esos cuerpos a la vista de todos. Nos está desafiando y perder la compostura no es la decisión correcta. Pero Hokage-sama, eso significa que nuestras sospechas son ciertas y que Akatsuki está involucrado. El rostro del Hokage se tornó sombrío. Si eso fuera lo de menos. Tenemos razones para sospechar que Orochimaru está conectado no solo con Akatsuki, sino también con otras aldeas ocultas, tal vez incluso con nuestros aliados. ¿Crees que nuestros aliados se asociarían con Akatsuki y traicionarían a Konoha? Bueno, los tratados de alianza no son más que acuerdos verbales, intervino Kakashi. Es como las guerras mundiales del pasado. De todos modos, por ahora todavía tenemos muy poca información. No podemos hacer demasiadas suposiciones. La concejala de Konoha añadió: ya hemos enviado fuerzas especiales de Anbu a cada nación para reunir información, es imperativo que no hagamos ni un solo movimiento descuidado. Nuestros enemigos se abalanzarán sobre cualquier oportunidad de ese tipo. El Hokage miró a sus agentes. Tengo la máxima confianza en todos ustedes. Si llega el momento, consolidaremos toda la fuerza de la hoja oculta y lucharemos. Hacía frío. La nieve caía del cielo, cubriendo el puente de blanco y derritiéndose donde tocaba su piel desnuda. Un viento frío lo rozó y se estremeció. Pero no tenía a dónde ir. La sangre de su rostro hacía tiempo que se había secado y formado una costra. Estaba completamente solo. La nieve seguía cayendo. Lentamente. Serenamente. Se preguntó: si cerraba los ojos, ¿desaparecería el resto del mundo? De repente, una sombra oscura cayó sobre él y miró hacia arriba. Había un hombre alto allí, un ninja. Tenía vendas que cubrían la mayor parte de su rostro, dejando solo un par de ojos oscuros. El hombre habló en voz baja y brusca: ¿quieres que alguien te necesite? ¿Puedes dármelo todo? En trance, se puso de pie. Fijó la mirada en el rostro del ninja que tenía delante y sintió que el corazón le latía con fuerza. Dio un paso y otro, y entonces el hombre apoyó la mano sobre su cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio al hombre. Sintió que el hombre lo atraía hacia su lado. Pero cuando el hombre volvió a hablar, fue un siseo: ven a buscarme cuando tu propia fuerza no pueda llevarte más lejos. Con el corazón en un puño, miró hacia arriba y, en lugar de una cara vendada, vio la cabeza de una serpiente, con las fauces abiertas y colmillos malvados apuntándole. ¡Aku! Gritó una voz familiar. ¿Qué pasa? Todo estaba borroso. La cabeza le daba vueltas. En un momento, una serpiente estaba a punto de desgarrarlo. Al siguiente, su compañero de equipo estaba de pie sobre él. Pero era demasiado doloroso pensar, estar despierto. Aku sintió que todo se desvanecía en la oscuridad. A diferencia de la promoción de Chunin, que dependía de la evaluación de la aldea anfitriona que realizaba el examen de Chunin, la promoción de Chunin se hacía únicamente mediante el nombramiento del propio Hokage. También era una ceremonia mucho más discreta. Naruto recordaba claramente las estructuras de arena excesivamente elaboradas de su propio evento de certificación de Chunin. ¿Jura su lealtad a la aldea de Konohagakure y al actual Hokage? Sí. ¿Juras proteger el pueblo y su gente y llevarte sus secretos a la tumba? Sí.
Entonces te designo, Uzumaki Naruto, al rango de Chunin, bajo lealtad a la aldea de Konohagakure. De ahora en adelante, responderás únicamente ante mí, mientras tenga el título de Hokage. Sí, señor Hokage. Con los ojos radiantes bajo su sombrero, el Hokage miró a Naruto con orgullo. Lo has hecho bien. Minato y Kushina habrían estado orgullosos de ti, al igual que tus antiguos compañeros de equipo. Gracias. Es costumbre que un Chunin emprenda su primera misión en solitario. Dicho esto, la sonrisa del Hokage se desvaneció. Tengo una actualización pertinente para ti, Naruto. He recibido información que prácticamente confirma que Akatsuki ha comenzado a actuar contra la hoja oculta. Akatsuki, el grupo mercenario que estaba cazando Jinchuriki. Se había encontrado con 2 de sus miembros en el país de las olas. Incluso con el poder del 9 colas, apenas había logrado matar a uno de ellos. Y ahora, parecía que se dirigían hacia el país del fuego. Tal vez percibiendo las preguntas no formuladas de Naruto, el Hokage continuó. He decidido no cancelar los exámenes Chunin. Sin embargo, para reunir más información, he enviado a muchos agentes, y esto concierne a mi misión urgente para ti. Escoltarás a un ninja médico para ayudar a un agente encubierto herido en el país de la Tierra que puede estar en posesión de información vital, y los traerás a ambos de regreso a nuestra aldea antes del inicio del tercer examen. Esta es una misión de dificultad a la discreción es la regla. Los ninjas de Iwa nunca deben descubrir que los hemos estado espiando. ¿Crees que Akatsuki no atacará antes del tercer examen? Es poco probable. Esperarán hasta que hayan llegado todas las delegaciones extranjeras, es decir, cuando estemos en nuestro punto más vulnerable. Naruto hizo una pausa. Aunque su siguiente pregunta fue impertinente para su posición, pensó que ya habían estado eludiendo el tema durante demasiado tiempo. ¿Tu consejo te pidió que me hicieras esta misión? Durante un largo momento, el Hokage reflexionó sobre la pregunta en su pipa. Y luego suspiró. No, no lo hicieron. Dado tu estatus de Jinchuriki, preferirían mantenerte cerca. Y yo siento lo mismo, Naruto. Debes considerarme una marioneta, bailando al son de mis consejeros, y por extensión, de la aldea, tal vez con el paso de los años, ese haya sido el caso. El Hokage extendió las manos. Sin embargo, dejando todo eso de lado, Naruto, no eres solo un Jinchuriki. Ahora eres un Chunin, con calificaciones que te hacen apartamento para esta misión. Siendo ese el caso, ¿lo aceptarás? El rostro del Hokage había estado lleno de arrugas desde que Naruto podía recordar. Cuando era niño, el Hokage siempre le había parecido un personaje antiguo, una pieza legendaria de la historia. En una frase, el dios de los shinobi, como lo llamaban algunos. A medida que Naruto crecía, el Hokage se había convertido en un líder tras una máscara. Alguien con motivos ocultos, alguien cuyo verdadero rostro no podía ver. Sí, Hokage-sama, respondió Naruto. Una emoción indescifrable brilló en los ojos del Hokage. Gracias, Naruto. Como siempre, la pequeña y cínica voz de Naruto le dijo que esa muestra de vulnerabilidad era otra herramienta a disposición del Hokage para doblegarlo a su voluntad. Pero en ese instante, creyó haber vislumbrado el rostro detrás de la máscara. Con el repentino cambio de planes, se decidió que Naruto partiría para la misión al atardecer. El tiempo era un factor crítico y, aunque llegar al país de la Tierra por su cuenta no habría sido un problema, tendría que lidiar no solo con el ninja médico, sino también con un agente herido, todo mientras evitaba que lo detectaran los ninjas de Iwa. Sin duda, una misión desafiante para un Chunin que apenas llevaba 5 minutos de iniciación. Aún así, con Kakashi ocupado estos días entrenando a su equipo Chunin y Jiraiya desaparecido por sus propios asuntos, Naruto pensó que sería un buen cambio de ritmo en lugar de merodear por la aldea. No había nada que Naruto necesitara empacar para la misión. Durante sus años de viaje con Jiraiya, había aprendido a ser autosuficiente y sabía cómo obtener comida y refugio sin importar a dónde fuera. Aún así, por si acaso, cuando Naruto salió de su apartamento, su clon lo miró fijamente justo antes de cerrar la puerta. Mientras se dirigía a las puertas, donde le habían dicho que el ninja médico lo estaría esperando, miró las caras de piedra del monumento del Hokage que se alzaba sobre la aldea. Varias personas le habían dicho a Naruto que se parecía mucho a su padre, el cuarto Hokage. Esa era una de las razones por las que llevaba el pelo corto. Nunca había conocido a su padre y, si quería soportar el mundo que lo rodeaba, tenía que vivir su vida en el presente, no en el pasado. Y aún así, no pudo evitar pensar, ¿y ahora qué?
En una ocasión quiso volverse lo suficientemente fuerte para proteger a quienes le importaban, pero después de que Ray y Mayun murieran, se dio cuenta de algo, aunque en ese momento no pudo expresarlo con palabras. No importaba lo fuerte que fueras, cuando más importaba, todo ese poder no podía salvar a nadie. Porque al final, todos estaban solos. Naruto no era el único que había perdido a su equipo. Kakashi también. Lo mismo podía decirse de Jiraiya, el Hokage. Las personas más poderosas que conocía no habían podido salvar a quienes querían proteger. Con todos sus años de experiencia, Kakashi había dicho que todo lo que podían hacer era resistir. Eso era lo que significaba ser un ninja. Sin embargo, Naruto pensó que había algo más que eso. Que tenía que haber algo más que eso. Así que viajó por el mundo en busca de todas las cosas que no podía entender. Pero en lugar de encontrar respuestas, solo encontró más preguntas. Hasta ahora, cada paso de su camino le había parecido obvio. Había sido fácil avanzar cuando podía ver claramente a dónde lo llevaría. Pero ahora, el camino que tenía por delante era oscuro. Aunque seguía avanzando, ya no sabía hacia dónde se dirigía. ¿Iga Hinata? Al oír la voz desconocida, Hinata respondió inmediatamente. Ah, sí. Se dio la vuelta y sintió que sus labios se abrían por la sorpresa. Él, de entre todas las personas. Si bien Hinata sabía que un Chunin la escoltaría en su misión, ciertamente no esperaba que el paria de la aldea fuera quien se acercara a ella. Soy Naruto, dijo el joven, como si alguien en la aldea no supiera de él. Sin mencionar que habían estado en la misma clase de la academia cuando eran más jóvenes. ¿Estás listo para irte? Hinata tragó saliva y asintió. ¿Sí? Sin ceremonias, se alinearon en la puerta de salida y pronto, Hinata se encontró siguiendo al Chunin por un camino muy transitado. No parecía del tipo hablador, tampoco quería mantener una conversación con él. No recordaba mucho de él del poco tiempo que habían estado en la misma clase de la academia, pero había escuchado las historias sobre él de los otros Chunin. Si bien reconocían su habilidad, todos sabían que no era alguien con quien te involucraras. Por supuesto, también había una mancha en su historial, por lo demás impecable. El desastre del incidente de la ola 3 años atrás. Ambos compañeros de equipo de Naruto habían muerto en acción y, aunque nunca se habían revelado los detalles específicos de la misión, después de que Naruto desapareciera de la aldea, la opinión mayoritaria sostenía que había sido culpa suya. Y ahora él había regresado misteriosamente, y Hinata estaba sola con él. Naruto había estado examinando el mapa, pero de repente, se giró hacia ella. «Eres un Chunin, ¿verdad?» «Ese sí», dijo Hinata. Empezando a sentirse algo cohibida por sus respuestas repetitivas, añadió. «Solo los ninjas médicos que han recibido una certificación Chunin pueden ir a misiones por encima del rango C, ya veo». Dicho esto, Naruto guardó su mapa y comenzó a aumentar su velocidad. Era evidente que no sabía nada sobre ella. Sin embargo, a pesar de que técnicamente se trataba de una misión de escolta, obviamente esperaba que Hinata cargara con su propio peso. De alguna manera, eso le provocó una pequeña sonrisa en los labios. Era un cambio agradable que la consideraran así. Entre la multitud de ninjas de hoja y ninjas extranjeros que entraban y salían de la aldea, nadie notó a los dos ninjas Una hablando en voz baja entre ellos. «Todo está en su lugar», dijo Baki. «Regresaré al país del viento ahora para informar al cuarto señor. Asegúrate de mantener a Gaara bajo control, Temari». Temari ocultó su ceño fruncido. La tarea que le habían encomendado era mucho más fácil de decir que de hacer, pero era su deber y lo cumpliría. Era lo mínimo que podía hacer mientras sus compatriotas se preparaban para la inevitable guerra que se acercaba rápidamente. «Sí, Baki. Buen viaje». Si bien ella pudo haber sido la hija del Kazekage, actualmente no era más que una niñera glorificada para Gaara. No obstante, jugarían un papel fundamental en su plan contra la hoja oculta y, si todo salía bien, ella se convertiría en parte del círculo íntimo de su padre. Por supuesto, eso era un gran sí. Incluso Temari, que solo tenía una sombra de idea de lo que sucedería en el tercer examen, sabía que la escala de su misión no se parecía en nada a lo que habían intentado antes. La aniquilación de una poderosa aldea oculta, una de las mayores potencias de Suera, una vez que el polvo se hubiera asentado, ¿cómo se vería el mundo resultante? Cuando Temari regresó a sus aposentos, el sol se había puesto y la luna era una media luna en el cielo. Había una figura oscura parada afuera del edificio. Temari se quedó paralizada al darse cuenta de que Gaara la estaba esperando afuera.
Sin embargo, una rápida mirada a su rostro le dijo que, tal vez con la influencia decreciente de la luna menguante, parecía tener más control de sí mismo. Lentamente, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. ¿Dónde estabas? Fue su frío saludo. Estaba despidiendo a Baki. ¿Cenaste? Gaara no respondió, en lugar de eso miró hacia otro lado con tristeza, lo que significaba que Temari tendría que pensar en cómo preparar la cena para los dos. Para las dos, no era la primera vez esa semana que una neblina se apoderaba de ella. A pesar de todas sus frivolidades, Matsuri, su compañera de equipo, había sido una buena cocinera. Temari extrañaría su sopa de miso, en particular. Con el corazón apesadumbrado, se preguntó cómo explicaría Baki la muerte de Matsuri a su familia. ¿Habría sido muerto en combate como la última vez? Por supuesto, todos adivinarían instantáneamente lo que realmente había sucedido. En estos días, con tantas familias que habían perdido a alguien a causa de Gaara, Temari se encontró incluso a sí misma, por pura asociación, siendo objeto de las miradas llenas de odio de los aldeanos. Le dolía, después de haber trabajado tan duro y sacrificado tanto por el bien de su gente, pero no podía culparlos. Una nube debió haber cubierto la luna, ya que por un momento todo quedó oscuro. Luego el momento pasó y el resplandor de la luz de la luna los iluminó. Creo que vi un puesto de ramen por aquí, dijo Temari, obligándose a sonreír. ¿Qué te parece? Como era de esperar de un Iga, el ninja médico de ojos claros parecía no tener problemas para seguir el ritmo constante de Naruto a través del desierto del País del Fuego. Lo que fue más sorprendente para Naruto fue que un miembro de la casa principal del clan Iga se hubiera dignado a unirse al campo médico. Si bien es un campo extremadamente difícil y logrado, la principal impresión que había obtenido de sus limitadas interacciones con los miembros de su rama fue que eran demasiado orgullosos para desempeñar un mero papel secundario. Habían llegado a la frontera de Grass Country antes de que terminara el día y, en ese tiempo, debieron haber intercambiado solo un puñado de frases entre ellos. Podía sentir las oleadas de curiosidad que emanaban de ella, aunque, fuera por cortesía o aprensión, no formuló ninguna pregunta. Por su parte, Naruto se abstuvo de hacer comentarios sobre el linaje de Hinata. Ya se había enfrentado bastante con su compañero de clan, Neji, desde que tuvieron la desgracia de encontrarse por primera vez en sus exámenes Chunin. No fue hasta que se adentraron en el territorio de la Tierra que finalmente se encontraron con algunos problemas. Aunque Naruto había pasado una cantidad de tiempo no insignificante en el país mientras viajaba con Jiraiya, generalmente viajaban de incógnito como civiles y se esforzaban por evitar enfrentarse a la potencia extranjera. Si alguna vez te enfrentas a alguien del país de la Tierra, diría Jiraiya, será mejor que planees perder la pelea o matarlos directamente. Son las personas más testarudas que he conocido, y conocí a tu madre. ¿Ah? ¿Estás intentando iniciar una pelea?, dijo el hombre bajito y con aspecto de comadreja que les bloqueaba el paso por el puente. Es muy sencillo. Si quieres cruzar, pagas el peaje. Pero en ningún lado dice que tengamos que pagar peaje aquí, protestó Hinata. El hombre la miró con mala cara. Ustedes dos no parecen de por aquí. ¿Qué saben ustedes de cómo manejamos las cosas? Paguen el pasaje de 300 río, llamaré a la policía, y definitivamente no quieren eso. Naruto sabía a ciencia cierta que se trataba de un engaño. La fuerza policial oficial de Iwagakure no se molestaba en patrullar tan lejos de la aldea oculta. Incluso si había un cuerpo de policía local en esa zona, lo más probable es que se tratara de un grupo heterogéneo de voluntarios, que en el mejor de los casos eran de nivel académico. Aún así, por muy tentador que fuera, no podía simplemente dominarlo. Si bien era poco probable que algún ninja de Iwa que pasara por allí prestara atención a su parloteo, había una manera mucho más fácil de resolver este asunto. Naruto evaluó rápidamente la situación. Uno de sus clones que había enviado para verificar sus alrededores estaba en las cercanías, y otro viajero que pasaba se estaba acercando al puente, lo que completó la configuración. Señaló, ¿no vas a acusar a esa persona también? El hombre con aspecto de comadreja se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio a un hombre calvo a punto de cruzar el puente. Espera, detente ahí mismo. Pero, primero, ustedes dos, con una mano formando el sello del carnero detrás de su espalda, la otra mano de Naruto se abrió para revelar 3 monedas de oro que entregó sin decir palabra. En un instante, las monedas desaparecieron y la mirada amenazante del hombre se transformó en una amplia y radiante sonrisa. Que tengas un buen día. Con un rápido gesto de bienvenida hacia el puente, se apresuró a ir hacia su siguiente víctima desconcertada.
Las monedas de oro tintinearon siniestramente en el bolsillo del pecho del hombre. Él se ha ido. Karin abrió los ojos y se dejó caer al suelo. De alguna manera, en el breve período de tiempo que había estado entrenando su taijutsu, Naruto había logrado salir de la aldea y de su territorio. ¿Una misión? ¿Pero por cuánto tiempo estaría fuera? De repente, una masa giratoria salió disparada hacia ella. Apretando los dientes, Karin bloqueó la parte más dura del golpe con los brazos, pero la fuerza la hizo tambalearse hacia atrás. La masa se detuvo de golpe y reveló a un hombre grande con la cabeza rapada, su compañero de equipo. Jadeando, Karin sintió que la sangre goteaba de su nariz. Burami. Oyó que Kazami le advertía. Te dije que te contuvieras un poco. Eso es lo que le pasa por distraerse, se burló Burami. Has estado actuando de forma arrogante desde que llegaste a la final, Karin. Pero no olvides que, al final, solo eres buena para tu chakra. Karin se puso nerviosa, pero como siempre, se le hizo un nudo en la garganta y no respondió nada. Sabía que solo se arrepentiría cuando regresaran al país de la hierba. Tintineo, tintineo. Cada vez más, sentía como si todo su cuerpo estuviera atado por cadenas. Cadenas que la ataban a la hierba oculta, a Tsui, y a sí misma. No se había sentido así cuando su madre estaba viva y, a veces, se preguntaba si su madre se había sentido tan atrapada en sus últimos momentos. Karin no se atrevía a tener esperanzas, y aún así no podía evitar preguntarse si este poder de chakra suyo, lo único para lo que era buena, Naruto también lo encontraría útil. Hinata miró el mapa y luego la estrecha entrada de la cueva. Ni siquiera la habría notado si Naruto no se la hubiera señalado. Esta cueva no está en el mapa, dijo, vacilante. Dice que si rodeamos la base de la montaña, encontraremos una escalera oculta. Naruto negó con la cabeza. Eso añadirá otro mediodía al viaje. Ya he estado aquí antes, esta es la forma más rápida de pasar. Está bien, pero solo para confirmar. Concentrando su chakra en sus ojos, Hinata activó su Kekkei Genkai, Byakugan. Los secretos de su entorno le fueron revelados y se dio cuenta de que él tenía razón. La cueva se ensanchó rápidamente hasta convertirse en un gran túnel artificial que atravesaba la montaña y emergía cerca de su destino. Mientras avanzaban por el oscuro túnel, Hinata desactivó sus ojos y perdió toda visibilidad al instante. Sin embargo, el camino era bastante sencillo y no había otras señales de chakra cercanas. Incluso si las hubiera, dudaba que se hubiera dado cuenta, con el extraño chakra de Naruto siguiéndola. Su Byakugan le permitía rastrear el sistema circulatorio de chakra de cualquier individuo dentro de su alcance. Todos, incluso los civiles, tenían un sistema de este tipo. La principal diferencia residía en si podían controlar su flujo de chakra y sus reservas innatas de chakra. Pero parecía que Naruto tenía dos fuentes de chakra. En un instante, afectó a Hinata. ¿Tenía algo que ver con la razón por la que todos pensaban que era un monstruo? De repente, se dio cuenta de que podía ver el contorno vago de las paredes que las rodeaban. El túnel se estaba iluminando. Aún estaban a mitad de camino, así que no podía ser la luz del sol. Pronto emergieron en una pequeña caverna llena de una luz pálida y brillante. Hinata caminó hacia las paredes y, para su sorpresa, se dio cuenta de que estaban cubiertas de una especie de musgo esponjoso que emitía luz. Hinata se dio la vuelta para informarle a Naruto sobre sus hallazgos, pero vio que él ya estaba mirando hacia el techo luminoso con una expresión extraña en su rostro. Si tuviera que expresarlo con una palabra, sería melancolía, y era la mayor emoción que había visto en él desde que habían dejado la aldea. ¿En qué estaba pensando? Lo siento por haber dudado de ti, dijo finalmente. Sin mirarla, Naruto respondió, siempre debes confirmar las cosas con tus propios ojos. Más aún para alguien como tú. Pero a veces, incluso mi Byakugan no me dice toda la verdad, dijo Hinata suavemente. Naruto bajó la mirada y vio que su rostro estaba vacío nuevamente. Sigamos moviéndonos. El rugido de una bestia invocada resonó en el bosque, seguido poco después por el profundo estruendo de la tierra al partirse. Poco después, el sonido de 1000 pájaros cantando surgió de los árboles, acompañado por chispas de relámpagos. Desde el punto de vista de Kakashi, podía obtener una idea general de la batalla en curso, y dado el maltrato que había sufrido a manos de su antiguo estudiante, estaba bastante contento de estar aquí arriba en el árbol, en lugar de en el suelo del bosque. Además, con el entrenamiento de su equipo, no sentía que estaba simplemente de brazos cruzados esperando el inevitable ataque a su aldea.
El grupo de ninjas desaparecidos que se hacen llamar Akatsuki, los Hinchiriki, la presencia de sus aldeas aliadas en los exámenes Chunin, aunque sabían que había algo que unía a todo esto, parecía que no podían hacer nada hasta que su misterioso enemigo hiciera su primer movimiento. La tensa capa que envolvía a la hoja oculta en esos días no era muy distinta a la que había cubierto la aldea 15 años atrás, cuando el 9 colas había atacado. Si bien Kakashi era demasiado joven para que le permitieran estar en la línea de defensa principal de la aldea, esta vez estaba más que preparado para arriesgar su vida. Estaría condenado si perdiera a alguien más sin luchar. No habían sido lo suficientemente rápidos. O tal vez, había sido una misión inútil desde el principio. Encontraron a la gente de Leafal que habían sido enviados a rescatar tirado en el suelo de la casa de seguridad designada en un charco de sangre coagulada. Tenía los ojos muy abiertos y miraba fijamente al techo. Le habían amputado una pierna y un brazo, ambos de un solo golpe poderoso, a juzgar por el aspecto de la carne cortada limpiamente. A la ventana más cercana le faltaba una cortina, lo que permitía que un rayo de sol entrara en la habitación, que por lo demás estaba oscura. Parecía que el ninja moribundo la había usado en un intento de hacer un torniquete. Naruto observó cómo Hinata se arrodillaba junto al cuerpo y buscaba el pulso. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil y, después de un momento, miró a Naruto y negó con la cabeza. Lleva muerto al menos medio día. Parece que perdió demasiada sangre y entró en shock. Había algo que faltaba aquí. El Hokage no habría dejado escapar a un ninja médico y a un Chunin en una misión inútil. El perpetrador no pudo acabar con él. Si tuvo tiempo de intentar curarse, debería haber tenido tiempo de dejar un mensaje. Naruto buscó en el cadáver, pero no encontró nada. Lo único que parecía estar allí era un cuerpo frío y rígido. Para su sorpresa, Hinata habló. Permíteme, si quieres. Los músculos alrededor de sus ojos pálidos se hicieron más pronunciados mientras activaba su Byakugan. Escaneó el cadáver, antes de detenerse de repente en su estómago. Hay algo allí, un mensaje. Debe haberlo tragado. Los ácidos de su estómago ya han comenzado a digerirlo, pero déjame ver, hizo una pausa. Akatsuki está haciendo un arma para controlar el mundo. El Hinchiriki de la hoja es su último objetivo. Sus siniestras palabras resonaron en el silencio resultante. ¿Un arma? Naruto miró el rostro inmóvil del cadáver, el ninja que había muerto por ese mensaje. Tenía una vieja cicatriz que le recorría el costado del rostro. Naruto no recordaba haber visto a nadie con sus rasgos en la aldea. Pero, por otra parte, nunca había prestado demasiada atención a los demás fuera de su círculo inmediato de conocidos. Naruto se acercó y le cerró los ojos al hombre. Tenemos que informar al señor tercero lo antes posible, dijo Hinata. Naruto se levantó y asintió. Eso era obvio. La pregunta era, ¿lograrían regresar a tiempo? A paso lento, habían llegado a su destino después de 3 días, pero ahora el sol ya se estaba poniendo y el tercer examen comenzaría temprano por la mañana. ¿Debería enviar un clon de regreso? No. Si bien los clones de sombra eran más resistentes que el clon promedio, aún eran vulnerables a demasiados ataques como para que pudieran ser útiles ofensivamente contra cualquier oponente que se precie. Entonces, ¿debería dejar atrás a la ninja médica y regresar a la hoja oculta por su cuenta? No solo estaría abandonando su deber de escoltarla, sino que también le consumiría cubrir tanta distancia usando su chakra del rayo. Pero si invocaba a Amakur, de repente, la cabeza de Naruto dio vueltas mientras un diluvio de recuerdos se precipitaron en su mente. Uno de sus clones de sombra había sido eliminado. Más concretamente, la que había transformado en moneda y dejado con el ladrón con cara de comadreja. Había planeado dejarla allí como medida de seguridad y como posible mecanismo de espionaje. Pero ahora, al parecer, el hombre con el que se la había dejado estaba muerto. ¿Te doy dinero?, dijo una voz masculina desconocida. Estaba oscuro en el bolsillo, pero el clon podía oír todo lo que sucedía a su alrededor. La voz masculina hablaba con cortesía, pero algo en ella le decía que su dueño no era alguien con quien se pudiera jugar. Desafortunadamente, la comadreja que bloquea el puente debe haber tenido un día bastante exitoso aprovechándose de los viajeros que pasaban y se le subió la cabeza. Así es. Y si no pagas, haré que la policía te busque. Hoy no es tu día de suerte, dijo la voz. Si no hubiera estado sola, tal vez hubieras sobrevivido. ¿De qué estás hablando, bastardo con cara de tiburón? De repente, el recuerdo se detuvo allí. Presumiblemente, un solo golpe también había acabado con su clon. Naruto parpadeó de nuevo.
No importaba cuántas veces sucediera, siempre lograba desorientarlo. Naruto, dijo Hinata. Ahora mismo, soy un peso muerto, pero puedo cuidar de mí misma. Por favor, regresa antes que yo informa al Hokage de nuestro descubrimiento. Naruto se detuvo. Ella también, pensó. ¿Qué le dio la fuerza para quedarse atrás? ¿Qué le dio a la gente encubierto la lealtad necesaria para morir por ese mensaje? ¿Qué inspiró a Jiraiya a escribir libros? ¿Qué impulsó a Kakashi a entrenar a sus estudiantes? Todos ellos debieron tener sus propias razones. Una respuesta a algo que valoraban por encima de sus propias vidas, una respuesta que los impulsaba. La pregunta era ¿qué era lo que impulsaba a Naruto? ¿Acaso era el deseo de ser respetado por los aldeanos? Había abandonado ese sueño hacía mucho tiempo. ¿Obtener la fuerza para proteger a quienes le importaban? Ya había fracasado. ¿Para vengar la muerte de sus compañeros de equipo? No había nada que ganar con su venganza. ¿Aferrarse a la vida, para sobrevivir? No, se dio cuenta. No tenía nada. No había nada en absoluto. Durante los últimos días que habían pasado juntos, Hinata no le había contado a Naruto la historia de su vida. Él no podía saber que su padre la había desheredado años atrás por no haber lastimado a su hermana menor, o que había quedado en el último lugar en los exámenes Chunin y se había convertido en el hazmerreír de su clan. Naruto no sabía que para alguien como ella, que se había estado ahogando en un mundo de violencia sin sentido, el ninjutsu médico se había convertido en su salvavidas. No podía saberlo. Después de todo, era un prodigio. Un talento natural en el ninjutsu y en el arte del asesinato. Pero ella sabía que él debía haber tenido más problemas de los que le correspondían. Y lo que había percibido en el breve tiempo que habían pasado juntos era que él no era exactamente el monstruo que los demás habían descrito. No, dijo Naruto. Extendió una mano hacia ella y, de repente, para su sorpresa, el chakra del rayo comenzó a parpadear alrededor de él. No te dejaré atrás. Esa sensación, ¿qué era esa sensación que lo recorría? Sus pensamientos, por lo general tan nítidos y concentrados, parecían estar enredados. Un pensamiento llevaba a otro, antes de quedarse corto, y luego a otro, antes de repetirse, como las olas en la orilla. Sin embargo, cuando abrió la boca, lo que de alguna manera salió fue, no, no te dejaré atrás. Los rayos comenzaron a recorrer sin problemas el cuerpo de Naruto, y su cabello se erizó. Hinata parecía desconcertada, sus ojos pálidos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Estás segura? No te preocupes. No te electrocutarás. Para demostrar su punto, Naruto cubrió sus manos con una capa superior de chakra del viento. No, no es eso. ¿No te haré ir más lento? Estamos rodeados de ninjas enemigos. No puedo dejarte atrás. De alguna manera, su boca se movía automáticamente, formando las palabras que necesitaba. Si te hace sentir mejor, eres un ninja médico. Si la aldea corre algún peligro, necesitaremos a todos los médicos que tengamos. Hinata tardó un segundo en pensarlo y asintió. Sus rasgos se tensaron con determinación y desplegó un pergamino. En un destello de humo, el cadáver del agente encubierto y los fluidos corporales que lo acompañaban desaparecieron, sin dejar ninguna evidencia de que alguna vez hubiera habido algo allí. Era una ninja excelente, pensó Naruto. Y leal. Estaba dispuesta a comprometer su propia seguridad a cambio de la protección de la aldea. Era extraño pensar que alguna vez él había sido como ella. Naruto, ¿estás listo? Naruto volvió a concentrarse e invocó 2 clones de sombra. No necesitó dar ninguna orden. Con un gesto hacia su creador, formaron simultáneamente un sello de tigre con sus manos antes de desaparecer. Su trabajo sería reunir energía natural para él. El viaje de regreso a la hoja oculta sería agotador y necesitaba todos los recursos que pudiera conseguir. Volviéndose hacia Hinata, Naruto extendió su chakra de viento al resto de sus brazos y su pecho. Esto va a ser un poco incómodo, pero agárrate fuerte. En una cueva del bosque, no muy lejos de la hoja oculta, un grupo de ninjas del sonido parloteaban en la oscuridad. Gracias a algún truco del ninjutsu de su aldea, sus voces no llegaron más allá de la entrada de la cueva, lo que garantizaba que su avance incesante hacia su objetivo pasara desapercibido. Hombre, ya tengo ganas de algo de acción. Ya no falta mucho. Solo faltan unas horas, esos bastardos de Leaf no sabrán que les golpeó. Palabras valientes, pero Tobi podía oler el hedor del miedo que emanaba de ellas. Si bien la hoja oculta no era tan formidable como la nube oculta, no se podía esperar participar en una invasión contra una de las grandes aldeas ocultas y salir ileso. ¿De qué te ríes?
Parecía que uno de ellos había notado a Toby sentado solo en la esquina. ¿Risas? ¿Qué te ha dado esa impresión? Toby se encorvó con un grito poco favorecedor. Creo que el pescado que comí antes estaba en mal estado, me duele el estómago, bleargo. Apresuradamente, los demás retrocedieron y volvieron a sus murmullos. Toby se dejó caer de nuevo al suelo, apoyó el rostro enmascarado en el puño y contempló las siluetas esparcidas por la cueva. Era muy probable que ni una sola de ellas sobreviviera a la batalla que se avecinaba. No temas, pensó. Sus sacrificios no serían inútiles. El sol acababa de aparecer en el horizonte cuando cruzaron hacia el país del fuego. El paisaje que los rodeaba, cada vez más familiar, pasó como un borrón mientras Naruto avanzaba a toda velocidad entre los árboles, dejando tras sí pálidos relámpagos. Hasta el momento, el viaje no había sido tan agotador como Naruto temía. Hinata era más ligera de lo que parecía y se sentía casi ingrávida en sus brazos, o tal vez él estaba tan distraído. De repente, sin previo aviso, una sombra oscura cayó del cielo. Miembros agitándose, el susurro de una capa. Era el cuerpo de un hombre muerto, y justo cuando pasó junto a Naruto, vio sus ojos oscuros, mirándolo acusadoramente. Una sacudida le recorrió la espalda y Naruto casi patinó hasta detenerse, pero siguió adelante. Y luego, uno por uno, aparecieron más. Figuras fantasmales con capas harapientas que caían del cielo a su alrededor como hojas al viento. No tenía sentido, no era real. Sin embargo, aunque casi parecía como las veces en que Amakur le había jugado una mala pasada, sabía que no era un genjutsu. No, era un recuerdo distorsionado, extraído de los rincones de su mente. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ellos. Sus primeros asesinatos. Había sucedido en su primera misión que involucraba tareas de guardaespaldas. Él y su equipo habían estado escoltando la caravana de un comerciante de seda a Yugakure cuando los bandidos atacaron. Naruto terminó matándolos a todos, incluso al que había rogado por su vida. En ese momento, había pensado que esa era la única manera de llevar a cabo su misión. Había endurecido su corazón y se había comprometido con su causa. Y, sin embargo, después de eso, cuando el ninja renegado Idan había atacado Yugakure, se había arrojado frente a un niño civil en medio de la pelea. Naruto no había podido explicarlo en ese momento, más allá de sentir la necesidad de salvar al niño. Mientras caían, los bandidos fantasmales lo miraron, sus cuellos brillaban rojos y sus ojos oscuros se clavaron en su espalda mientras pasaba rápidamente junto a ellos. ¿Era la misma necesidad impulsiva la que impulsaba a Naruto en ese momento? A pesar de todo lo que había sucedido desde entonces, la gente que había conocido, el entrenamiento y los viajes que había realizado no había cambiado nada en él. La multitud de cuerpos que se arremolinaban en el estadio era una pesadilla para cualquier equipo de seguridad. Mientras tanto los civiles como los shinobi de mayor rango se agolpaban en las puertas, cualquier intento de reunir a las masas de manera ordenada se había disipado hacía tiempo. Más bien, cualquier esfuerzo por ejercer control habría sido superfluo, ya que numerosos miembros de la élite de la hoja estaban dispersos entre la audiencia, su presencia no se revelaba tan sutilmente por sus máscaras pintadas. Después de la prolongada pausa de la aldea como anfitriona de los exámenes Chunin, fue una demostración flagrante de poder, un saludo audaz para aplastar cualquier posible pensamiento de traición por parte de sus supuestos aliados. Los Kage de las naciones participantes observaban el escenario desde lo alto de las gradas. Sus figuras sombrías se distinguían solo por el color de sus sombreros. Después de un intercambio de conversaciones aparentemente agradable, los tres se quedaron en silencio. Sin duda, las verdaderas discusiones tendrían que esperar hasta que estuvieran a puertas cerradas. El tercer examen estaba a punto de comenzar. En uno de los túneles que conectaban el estadio con el exterior, dos shinobi caminaban uno al lado del otro en una conversación aparentemente amistosa. El itayate que llevaban en sus cuerpos significaba su lealtad a la lluvia oculta. Su privacidad estaba asegurada por la presencia vigilante de otros dos de su aldea. ¿Qué? Agisai no podía creer lo que oía. El Chunin seguía hablando, pero mientras sus labios seguían moviéndose, Agisai no podía comprender ni una sola sílaba. No podía haberlo escuchado correctamente, y sin embargo no había otra forma de interpretar sus palabras. Después de que terminen los exámenes Chunin, Aku será entregado al sonido oculto. El Chunin ya había pasado a otro tema, concretamente el de la siguiente serie de órdenes de la Dama Ángel. Era inimaginable para Agisai siquiera soñar con interrumpir, cuando ella se aferraba a cada mención de su salvadora, y sin embargo, esto, no podía dejarlo pasar.
Espera, lo siento, interrumpió ella. ¿Qué quieres decir con que lo van a entregar? El Junín la miró sombríamente, claramente irritado por haber sido interrumpido. ¿De qué estás hablando? Se detuvo y su corazón empezó a hundirse. Aku. ¿Qué quieres decir con entregarlo al sonido oculto? ¿Qué pasa con ese sello que mencioné en el informe? Ah, él. Sí, lo sabemos. Hemos hecho un trato con el sonido oculto para entregárselo a cambio de su cooperación. El Junín hizo una pausa y observó su expresión. Ni siquiera es de nuestra aldea, ¿sabes? ¿Esto viene de Tenshi-sama? Balbuceó a Hisai. El Junín levantó una ceja. ¿Estás cuestionando su palabra? Ahisai se encogió, su mente daba vueltas al pensar en tal blasfemia. Por supuesto que no. Nunca. Yo solo, agradece que te hayan dado el honor de ser parte de este plan. ¿Ahora, entiendes tus próximas órdenes? Yo, sí. Sí, señor. No nos falléis. La salvación de la señora está casi al alcance de la mano. Y con esa última advertencia, el Junín se fue, desapareciendo con los otros dos amenín. Con el corazón palpitando con fuerza en el pecho, Ahisai miró a la audiencia que seguía llegando al estadio. En algún lugar debajo del estadio, sabía que Aku estaba esperando su próxima pelea. El sello no debería haberlo afectado físicamente y, sin embargo, apenas había podido salir de la cama del hospital esa mañana. «Oh, Suiren», Ahisai gritó en voz baja el nombre de su compañera de equipo Kaira. ¿Cómo pudo haber dejado que las cosas salieran así? Como líder del equipo, había fracasado por completo. El sol subió más alto en el cielo a medida que se acercaban a la hoja oculta, y Naruto podía sentir el ardor del agotamiento del chakra acercándose a él. Aunque los bandidos fantasmales se habían desvanecido con la distancia, cuando los rayos del sol se filtraron a través del dosel, Naruto vio tres nuevas figuras observándolo. Ellas también fueron extraídas de sus recuerdos y le dijeron palabras que nunca le habían dicho en voz alta. ¿De verdad creías que te consideraba uno de mis shinobi? Dijo el Hokage, con sus rasgos arrugados retorciéndose divertidos. Eres un idiota. Simplemente te estaba usando. Jiraiya sacudió la cabeza con irritación. No te pareces en nada a tu padre. ¿De verdad eres su hijo? Deberían haberme dado mi nuevo equipo para empezar, dijo Kakashi, mirando hacia otro lado. Naruto tragó saliva, aumentó la velocidad y, con un crujido, atravesó a los fantasmas que se burlaban. Mientras lo hacía, sintió frío en todo el cuerpo y, sin embargo, podía sentir una gota de sudor correr por su frente. No era el momento para eso, pensó. La aldea iba a ser atacada. Necesitaba recuperar el control de sí mismo. De repente, con el rabillo del ojo, vio un destello azul, con las alas extendidas, un pájaro pasó volando. Los cuartos de final transcurrieron en una serie de enfrentamientos cada vez más desiguales, mientras los ninjas extranjeros abrumaban a sus oponentes de Leaf con facilidad. Poco a poco, la multitud alborotada, compuesta predominantemente por shinobis de Leaf y civiles, que había comenzado el día se calmó y se convirtió en un murmullo de decepción. El último grupo de cuartos de final fue un encuentro entre la genin femenina de Suna, Temari, y la última oportunidad de redención de Leaf, Yamanaka Ino. Esto va a ser desafortunado, pensó Sakura para sí misma con no poca alegría. Como era de esperar, parecía que Temari había estado prestando atención durante las preliminares. Tan pronto como comenzó el encuentro, mantuvo la distancia y se mantuvo en constante movimiento mientras distraía a Ino con su jutsu de viento. «Vamos, primo», gritó Menma, ahuecando las manos alrededor de su boca para amplificar su ya fuerte voz. «Golpea a esa maldita perra de la arena». Menma. Siseó Sakura, apartando sus manos. Menma se encogió de hombros y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Todos los demás lo están haciendo. ¿Saltarías de un acantilado si todos los demás lo estuvieran haciendo? Bueno, no sería mi primera vez, sostuvo obstinadamente. Se escuchó un fuerte gemido del público que los rodeaba. Ambos volvieron a concentrarse en el escenario, pero vieron la figura de Ino boca abajo. Temari aterrizó en el suelo y dobló su abanico gigante. El supervisor, Shikamaru, levantó la mano. La ganadora es Temari, de la arena oculta. Había dos sombras saltando al lado de Naruto. Sabía que no debería haberles prestado atención. Debería haber pasado de largo. Pero a pesar de sí mismo, se giró para mirar sus rostros y, ante esa imagen tan familiar, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Siempre supe que eras un monstruo, susurró la niña temerosa. No eres real, respondió Naruto al instante, con el corazón tronando en su pecho.
No es justo, espetó el chico, con sus rasgos marcados por las cicatrices torciéndose de disgusto. No te importa nadie más que tú mismo. ¿Por qué eres tú el que sobrevivió? No eres realmente Naruto, dijo la chica, con la voz cada vez más alta. El verdadero Naruto desapareció hace mucho tiempo. No eres más que un recipiente vacío que intenta hacerse pasar por humano cuando en realidad eres el 9 colas, eso no es cierto. ¿Naruto? Se escuchó una voz desde abajo. ¿Estás bien? Al oír el sonido, las dos figuras oscuras se desvanecieron y Naruto sacudió la cabeza aturdido. Cuando se detuvo, vio un par de ojos pálidos y preocupados que lo miraban. Se preguntó si ella podía sentir los fuertes latidos de su corazón. Ya casi estamos allí, dijo en voz baja. Se oyeron pasos en el túnel oscuro donde Gaara había estado esperando su turno. Abrió los ojos y vio el rostro de su hermana, pálido y demacrado. Recuerda, Gaara, a la señal. Descruzando los brazos, se enderezó y, sin decir palabra, pasó rozando a su hermana. Tan pronto como Gaara cruzó hacia el espacio abierto, la luz del sol golpeó su rostro, dura e implacable, cegándolo momentáneamente. Luego, cuando las manchas blancas desaparecieron de su visión, se encontró de pie frente a una chica con cabello que ardía como fuego a la luz del día. Pasarán a las semifinales Karin, de la hierba oculta, contra Gaara, de la arena oculta. Gritó el supervisor. Miró fijamente a Gaara con dureza antes de levantar la mano en el aire. Comiencen. La chica no perdió el tiempo y entró en acción con una serie de sellos manuales que la hicieron caer al suelo. El público comenzó a murmurar con inquietud, sin duda esperando que Gaara tomara represalias. No se movió de su posición, aunque no podía seguirla tan bien como en el desierto, no había ataque del que su arena no pudiera protegerlo. Todo lo que tenía que hacer era esperar y su presa vendría a él por sí sola. Efectivamente, poco después, el suelo a los pies de Gaara explotó de repente. Tal vez una bomba de papel colocada debajo de él. No hizo ninguna diferencia, ya que la arena que se levantó de inmediato a su alrededor como escudo absorbió el calor de la explosión repentina. Con los brazos todavía cruzados sobre el pecho, Gaara movió solo las pupilas de sus ojos mientras miraba a su alrededor en busca de la chica. Sin embargo, parecía que no se había rebelado con el ataque, y había optado por esperar el momento oportuno bajo tierra. Una decisión sabia, mantenerse fuera de la vista. Él no estaba interesado en luchar contra ella. Y si hubiera sido cualquier otra persona además de él, tal vez hubiera extendido su vida por unos minutos más. Pero el tiempo apremiaba y se estaba acabando, tanto para ella como para él. La madre está cada vez más inquieta. Gaara observó cómo la arena impregnada de chakra comenzaba a gotear hacia su calabaza. El olor a sangre vieja le inundó el rostro y sus fosas nasales se dilataron. Con el rabillo del ojo, captó un repentino movimiento entre el público. Y luego una sombra oscura se desplegó sobre Gaara. Temari estaba de pie en el borde del estadio, con su abanico gigante levantado hacia el cielo y bloqueando el sol. Era la señal que habían acordado. Sin dudarlo, Gaara formó el sello del carnero. Tanuki Neiri no Jutsu, técnica de fingir sueño. Por primera vez en mucho tiempo, la dulce y aterradora dicha del sueño descendió con fuerza sobre él. Podía sentir a su madre rugiendo de alegría, saliendo de él. Sus ojos se cerraron y su último pensamiento fugaz fue una pregunta. Cuando despertó, si es que despertó, ¿se habría acabado el mundo? En las profundidades, en el momento en que Gaara se quedó dormido, Karin sintió el cambio en el chakra, aunque todavía no se había dado cuenta de sus ramificaciones. Por una fracción de segundo, el chakra dominante, salvaje y sediento de sangre pareció retroceder, y Karin sintió el chakra que se encontraba debajo. Hacía frío, estaba furioso, pero también estaba cansado y solo en cierto modo, le recordaba al chakra de Naruto. Luego explotó. Odio y furia puros y sin adulterar. Las palabras no podían describir la masa de chakra que explotaba sobre el suelo. Karin abrió los ojos de inmediato, pero aún podía sentir el chakra. Sus extremidades se enfriaron y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La pura malevolencia era tan abrumadora que se quedó congelada, pero la tierra a su alrededor se sacudió con un estruendo y Karin supo que si no se movía, quedaría enterrada viva. Dadme fuerza, rezó a las estrellas. Karin hizo un sello de serpiente con sus manos y se enterró lo más que pudo, moldeando la tierra con su chakra, antes de salir disparada a la superficie. Cuando emergió, se encontró justo afuera del estadio y lo que la esperaba fue el caos. Lo primero que notó fue el monstruo gigante con marcas de focas por todo el cuerpo agazapado dentro del estadio. Tenía una boca horriblemente dentada y de ella salía un extraño rugido.
Karin se dio cuenta, con el estómago revuelto, de que se estaba riendo. Tenía una sola cola que se estrelló contra el suelo con un sonido explosivo, destrozando la mitad del estadio. Una espesa nube de polvo barrió el aire y gigantescas losas de roca destrozada se estrellaron contra el suelo. Con ese único sonido, el mundo volvió a su estado normal y Karin se dio cuenta de que la gente gritaba. Los civiles que habían sobrevivido luchaban por escapar del estadio, pero de repente aparecieron ninjas extranjeros, sobre el caos y masacraron a cualquiera que se cruzara en su camino. Los ninjas de la hoja, después de un esfuerzo inicial para superar su sorpresa, parecieron haberse recuperado. De alguna manera, debían haber estado preparados para la posibilidad de un ataque de ese tipo. Mientras Karin observaba, varios Zanbu enmascarados destrozaron a una banda mixta de ninjas Tsunayame, salpicando partes de cuerpos y sangre en el concreto roto. Karin. Para su horror, una figura ensangrentada se arrastraba hacia ella. Le habían abierto el estómago y luchaba por contener sus resbaladizas entrañas para que no se derramaran. Si bien era difícil distinguir sus rasgos a través de la sangre y la suciedad que cubrían su rostro, el cuerpo solo podía pertenecer a una persona. Burami, su compañero de equipo. Karin. Tu brazo. Aulló, con lágrimas y mucosidades corriéndole por el rostro. Cúrame. Desesperado, extendió la mano hacia ella. Automáticamente, Karin comenzó a ofrecerle su brazo, pero luego se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba sanarlo cuando Tsui no estaba allí? ¿Cuando nadie la estaba mirando? ¿Cuando ella lo odiaba? Ella dio un paso atrás, su corazón latía tan fuerte que pensó que estallaría en su pecho. No, dijo Karin, saboreando el sabor de la palabra en su boca. La bestia de una cola liberada rugió y los ninjas enemigos cayeron del cielo y aterrizaron en su aldea. El suelo temblaba con cada paso que daba la bestia y una pared de llamas púrpuras titilaba en el tejado, aislando al Hokage y al Kazekage. Antes de que Jiraiya pudiera gritar una advertencia, uno de los Zanbu se arrojó contra la pared y dejó escapar un grito mientras inmediatamente estallaba en llamas. Era una barrera casi impenetrable, erigida por 4 shinobi del sonido. Y eso solo podía significar una cosa, visible a través de la pared de llamas, antes de que el Kazekage se clavara los dedos en la cara para arrancarla, Jiraiya ya lo sabía. Orochimaru, dijo con seriedad, mirando el rostro de cera de su antiguo compañero de equipo. Después de todos estos años, parecía que finalmente había regresado a la hoja oculta, para matar a su maestro y destruir la aldea como una vez había prometido. Jiraiya sabía que este día llegaría, y aún así, sentía que le dolía el corazón. Era su culpa haber dejado que llegara a esto. No había sido capaz de perseguir a Orochimaru y matarlo, como debería haberlo hecho. Levantando las manos, se preparó para atravesar la barrera, incluso si eso le costaba la vida, cuando de repente, una figura enorme aterrizó con estrépito a su lado. Era el guardaespaldas que había estado acompañando al falso Kazekage. Ante los ojos de Jiraiya, se desintegró en una serie de extremidades voladoras, y se dio cuenta de que había sido una marioneta. Había alguien más escondido dentro, controlando cada uno de sus movimientos. Era moreno y encorvado, y vestía las túnicas negras de lo que Jiraiya ahora reconoció inmediatamente como un signo de su afiliación con la organización criminal Akatsuki. Tu oponente soy yo, gruñó el hombre. Columnas de humo se elevaban a lo lejos, nublando el cielo. Solo podía haber una explicación, y era lo que el Hokage había previsto y, sin embargo, no pudo evitar. Un ataque a la hoja oculta. Hay enemigos justo enfrente. Dijo Hinata, con las venas hinchadas alrededor de su Byakugan. Naruto, déjame caer. Me encargaré de esto, respondió. Tú ve al pueblo. Con un asentimiento, Hinata saltó de sus brazos y desapareció a través del dosel hacia el bosque. Los enemigos no estaban muy lejos y no se molestaron en intentar ocultar su presencia. Pronto, 3 ninjas desconocidos bloquearon el camino de Naruto, 2 hombres y una mujer. Ninjas del sonido, por el aspecto de sus atuendos y tayate. Nos dijeron que estuviéramos atentos por si acaso, dijo uno de los hombres, un ninja alto y sonriente con cabello negro puntiagudo. La segunda, una mujer de pelo largo, añadió. Tendrás que pasar junto a nosotros si quieres entrar al pueblo. A pesar del caos que debía estar esperándolo, Naruto se sentía extrañamente distante. Todo lo que podría haber salido mal estaba saliendo mal, pero él se sentía frío e inalcanzable. Los 2 ninjas avanzaron hacia él, con la confianza en sus propias habilidades reforzada por su superioridad numérica. Naruto sintió que sus ojos se ponían vidriosos.
Hizo correr chakra de viento por su tant, dejó caer su cuerpo al suelo y desapareció. Cuando reapareció detrás de ellos, la pareja se desplomó en 2 chorros de sangre idénticos. Desde el día en que había matado por primera vez, Naruto había acabado con muchas vidas sin pensarlo 2 veces. Se había dicho a sí mismo que era porque era más fácil de esa manera, que era la única forma de vivir como ninja. Pero ahora, su cabeza estaba llena de pensamientos sobre lo que acababa de hacer, y lo sabía. Esos 2 a los que acababa de matar, debían tener sus propias misiones, miembros del equipo a los que querían proteger, ambiciones que anhelaban lograr. Se había llevado todo eso en un solo instante, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta Naruto de que no sentía absolutamente nada. En realidad, solo se preocupaba por sí mismo. Todo lo que había hecho había sido por él mismo. Solo quería que su pueblo lo reconociera para que lo miraran. Solo quería proteger a sus compañeros de equipo para no estar solo. Todos tenían razón sobre él. El tercer miembro de la célula, un hombre con la cara vendada, parecía aturdido. Debió haberse dado cuenta de que no había nada que pudiera hacer, porque estaba congelado. Su mirada se movió lentamente hasta que se encontró con la de Naruto y, en un instante, el hombre huyó. Tal vez hace unas horas Naruto hubiera terminado el trabajo. Ahora, sin embargo, no se molestó en perseguirlo. En cambio, dirigió su mirada hacia la aldea. Un rugido inhumano vino desde más allá de sus muros, y supo que la bestia con cola dentro del Jinchuriki de la arena oculta debía haber sido liberada. ¿Cuántas aldeas se habían unido para lanzar este asedio contra la hoja oculta? Un ataque de esta escala no tenía precedentes. A pesar de toda la información y los preparativos para un ataque, ¿cuántas bajas debía haber ya? ¿Quedaría alguna aldea en pie después de todo esto? ¿Importaba? Nosotros aguantamos. Naruto había pasado los últimos años intentando descifrar el significado de esas palabras y, en algún punto del camino, pudo haberlo aceptado. Pero ahora se daba cuenta de que no era que no tuviera nada que soportar. Era que no tenía ninguna razón para soportarlo. Había un agujero dentro de Naruto. Había intentado llenarlo con su entrenamiento, sus misiones, incluso con las personas que le importaban, pero sin importar lo que pusiera, sabía que nunca podría llenarlo. Todo su cuerpo se había enfriado como el hielo. Levantó un pie para dar un paso adelante y luego lo bajó. ¿Por qué se apresuraba a regresar a la aldea? ¿Qué significaba para él el destino de la hoja oculta? Otro rugido lejano resonó más allá de las puertas del pueblo. El humo negro llenó el cielo, el humo de una pirra que precedía a un entierro. Lentamente, con el sonido de los latidos de su corazón disminuyendo en sus oídos, Naruto comenzó a alejarse. Y entonces, en ese instante, sintió la familiar sensación de los recuerdos inundando su mente. Los recuerdos del clon que había dejado atrás en la aldea antes de emprender su misión de escolta. La puerta de su apartamento se abrió con un crujido, revelando a un ninja enmascarado. ¿HM? ¿Naruto? Kakashi parecía sorprendido de verlo. ¿Por qué sigues aquí? ¿No te enviaron a una misión? Una pausa. Oh, eres un clon, ¿no? Pensarías que ya lo habrías aprendido, dijo el clon de Naruto. ¿Por qué te estás colando en mi apartamento otra vez? Con un gesto de arrogancia, Kakashi sacó un libro del bolsillo de su camisa. Solo estoy aquí para devolverlo. Terminé de leerlo. ¿Jiraiya-sama te dijo cuándo saldrá el próximo? ¿Por qué no le preguntas tú mismo al hombre? Murmurando algo sobre no querer interrumpir a una persona tan ocupada e importante, Kakashi le puso el libro en las manos a Naruto. Antes de irse, le preguntó, suponiendo que Naruto no regrese a tiempo, ¿vendrás a ver el tercer examen? Sí, estaré entre el público. Está bien. Nos vemos entonces. Tengo una sesión de entrenamiento que, la voz de Kakashi se desvaneció, reemplazada por otro recuerdo que siguió un camino muy transitado más allá de un campo de entrenamiento. Una figura solitaria se encontraba frente a la lápida memorial, con el rostro bañado por la luz del sol poniente. Para sorpresa del clon, era Menma, vestido de civil. Sostenía un clavel blanco en la mano y, arrodillándose, lo depositó con cuidado frente a la piedra. Así que eres tú quien ha estado dejando esto, dijo el clon de Naruto. Menma saltó al oír su voz y, ruborizándose, asintió. Mi tía tiene una floristería, así que no es problema para mí. Hizo una pausa. Me enteré de tu ascenso a Chunin. Felicitaciones, te lo mereces. En un estallido de color, el rostro inusualmente avergonzado de Menma se desvaneció en negro, y luego Naruto se encontró en un estadio lleno de gente charlando. Ignorando las miradas de los demás en la audiencia, el clon de Naruto se sentó en una grada.
Se hubiera contentado con que lo dejaran solo, pero pronto, una gran sombra cayó sobre él. Levantó la vista para ver a un Jiraiya de aspecto cansado subirse al asiento a su lado. ¿Dónde has estado?, preguntó el clon. He estado ocupado, gruñó Jiraiya, claramente sin ganas de hablar. ¿Y tú? Eres un clon, ¿verdad? ¿Dónde está Naruto? En una misión. Jiraiya parecía sorprendido. Pensé que Sarutobi-sensei iba a dejar eso para después de los exámenes. Bueno, disfrutemos del espectáculo, ¿de acuerdo? Su entorno se congeló y, en un cambio brusco, Jiraiya desapareció y el estadio quedó en ruinas. Gritos. Caos. Fue un caos, y por un momento, el clon de Naruto observó en silencio a la bestia con cola rugiendo hacia el cielo. Así de monstruoso parecía cuando perdió el control sobre el 9 colas. Protejan a los señores, gritó un comandante de la AMBU. Sus agentes, que habían entrado en acción desde sus puestos dispersos, acudieron a sus órdenes. En un instante, Kakashi apareció frente a él. Sakura, Menma. Saquen a los civiles de aquí. Sasuke y Naruto, conmigo. Si queremos detener a esa bestia con cola, nuestra mejor opción será despertar a ese Jinchuriki. Los ninjas del sonido habían aparecido sobre los muros de la aldea y ahora estaban invadiendo la arena. Cerca de allí, un ninja me estaba intercambiando golpes con un ninja de la hoja y un ninja Suna cargó contra el clon de Naruto. Esquivando al ninja enemigo, el clon de Naruto lo mató con un corte de su tant, antes de volver su atención a las batallas que se desarrollaban a su alrededor. Las aldeas ocultas del sonido, la lluvia y la arena estaban traicionando a la hoja oculta. ¿Y las aldeas de la hierba y la roca? Kakashi, sensei, comenzó el clon. Él se detuvo. Un kunai brilló frente al cuello de Kakashi. Los ojos del Chunin se abrieron de par en par por la sorpresa. Había un ninja detrás de él, que llevaba una máscara naranja que giraba. ¿De dónde había salido? Me llevaré esto de vuelta, dijo el ninja enmascarado, levantando el itayate de Kakashi y luego, con un solo movimiento, le arrancó el ojo izquierdo al Chunin. Kakashi dejó escapar un grito angustiado mientras la sangre corría por un costado de su rostro. Tras apartar al Chunin, el ninja enmascarado se volvió hacia el clon de Naruto. Ahora, ¿este es el Jinchuriki o es uno de esos infames clones de sombra? Levantó otro kunai. Solo hay una forma de averiguarlo. La bestia con cola rugió, agitando su cola y destrozando otra sección del estadio. En el suelo tembloroso, con el rostro contorsionado por el dolor, Kakashi gritó: «Naruto, corre». El clon de Naruto levantó su tant para defenderse, pero en un abrir y cerrar de ojos, el ninja enmascarado desapareció, y antes de que pudiera reaccionar, pudo sentir la fría certeza del acero mordiendo su cuello. Naruto abrió los ojos. Por un momento, no se movió. Se quedó inmóvil, respirando. Inhala. Exhala. ¿Estás vacío, recuerdas? Se recordó. Se produjo un rayo. La sangre le subía a la cabeza y sentía el rostro caliente. Naruto sintió que la tierra debajo de él se agrietaba cuando sus talones se hundieron en el suelo. Y entonces se puso en movimiento. Más rápido que nunca, corrió hacia el pueblo humeante. El lío de pensamientos confusos se había desvanecido. Naruto se movía ahora bajo la dirección de un solo pensamiento, un solo propósito: Maestro Kakashi. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.